Hola estimadas y estimados alumnos de séptimo año básico. Soy el profesor José Martínez y en esta ocasión en la asignatura de matemática veremos el último contenido de la unidad de geometría de este año que corresponde entonces a el teorema de Pitágoras. El objetivo de la mini sesión que tendremos el día de hoy es usar el teorema de Pitágoras para encontrar el lado desconocido de un triángulo rectángulo y por otra parte resolver problemas de aplicación con el teorema de Pitágoras. Hace mucho tiempo un matemático griego llamado Pitágoras descubrió una propiedad interesante de los triángulos rectángulos. La suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa del triángulo. A esta propiedad, que tiene muchas aplicaciones tanto en la ciencia, en el arte, en la ingeniería y en la arquitectura, se le conoce entonces como el teorema de Pitágoras. Pitágoras estudió los triángulos rectángulos y las relaciones entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo antes de derivar a su teoría. Fijémonos entonces en la imagen que tenemos a continuación. Podemos ver un triángulo rectángulo bien definido con los lados que, como bien sabemos, cuando aplicamos el teorema de Pitágoras, estos lados ya tienen nombres definidos. Tenemos la base entonces de este triángulo rectángulo que sería, en este caso, el cateto A, seguido entonces de la altura que sería el cateto B y, por otra parte, tenemos el lado C que sería entonces la hipotenusa. La fórmula del teorema de Pitágoras es la que sigue a continuación. Si A y B son las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y C es la longitud de la hipotenusa, entonces la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Por tanto, esta relación se representa con la fórmula que vemos a continuación, la tenemos marcada acá en amarillo, que sería A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Vemos entonces al costado derecho una representación gráfica de lo que sería entonces el teorema. Quiero que por favor nos fijemos bien en el triángulo blanco que vemos acá al medio de estos tres cuadrados que están ahí. La manera de explicar entonces el teorema utilizando elementos gráficos como este dibujo hacen que sea mucho más sencillo poder comprenderlo. Fijémonos entonces en la fórmula que está acá que dice C al cuadrado. Ya sabemos que C sería entonces la hipotenusa y podemos verla acá. Es el lado de este triángulo y que tiene el cuadrado rojo. ¿Te fijas? Ese cuadrado rojo entonces está justo en la línea de la hipotenusa. Y esto es igual a al cuadrado, y a al cuadrado podemos verlo acá abajo, que sería este cuadradito azul, sería entonces a más b al cuadrado. Y b al cuadrado, como podemos ver, es este cuadradito amarillo que está acá. ¿Qué es lo que dice entonces? Que C, que sería la hipotenusa, vale 5. A, que es uno de los catetos, vale 3. Y B, que es el cateto número 2, equivale a 4. Entonces tenemos un triángulo rectángulo con medidas de hipotenusa 5, cateto 3 y el otro cateto sería 4. Fijémonos entonces en el teorema. Dice que la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Para eso entonces lo que tenemos que hacer es
multiplicar o elevar el número. En este caso, fijémonos primero en el cateto A, que vale 3. Entonces, dice que A al cuadrado, por tanto sería 3 al cuadrado. Y cuando hablamos de un número al cuadrado, estamos hablando que tenemos que multiplicarlo por sí mismo. Por tanto, sería 3 por 3. Exacto. Y 3 por 3 es 9. Y como vemos en el cuadrado, está el número 9 y pictóricamente, fíjate, se traduce en 9 cuadraditos que están ahí. Interesante. Veamos si ocurre lo mismo con el cateto B. Entonces dice que A al cuadrado, ya sabemos que A al cuadrado es 9, más B al cuadrado, y B, en este caso, vale 4. 4 al cuadrado sería entonces, exacto, 4 por 4. Y 4 por 4 es 16. Podemos contar los cuadraditos que hay acá, los amarillos, y sorpresa, fíjate, justamente hay 16 cuadraditos, que son los que representan entonces este lado de 4 elevado entonces al cuadrado. Nos queda la hipotenusa, y la hipotenusa está representada acá como c al cuadrado. C equivale a 5, por tanto sería 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado, recuerden que es un número elevado y multiplicado por sí mismo. Sería entonces 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. Así como está aquí en este cuadradito, ¿te fijas? Si nos ponemos a contar, efectivamente vamos a contar 25 cuadraditos que equivalen entonces a este lado C, que sería la hipotenusa. Por tanto, decimos que C al cuadrado, que sería 25, es igual a al cuadrado, o sea, 9 más B al cuadrado sería más 16. Llevamos la fórmula a los números y esto sería 25 es igual a 9 más 16. Decimos entonces y comprobamos que el teorema es válido para este triángulo rectángulo, ya que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y, de hecho, es válido para todos los triángulos rectángulos. Ahora bien, reforzaremos la idea de qué es elevar al cuadrado un número. En la figura anterior, lo que acabamos de ver es que había una parte donde la palabra cuadrado, incluso yo la puse en amarillo. Mira, me voy a devolver un poquito y ahí está. Entonces, volvemos a este cuadro que yo les estoy mostrando. Al cuadrado es cuando nosotros decimos que estamos elevando un número. En este caso lo estamos elevando a 2. ¿Qué significa eso? Multiplicar por sí mismo ese número. Por ejemplo, si eleváramos al cuadrado el número 5, ¿qué significa? Significa que multiplicamos 5 por 5, o sea, multiplicamos el número por sí mismo. Si eleváramos, por ejemplo, al cuadrado el número 11, significa entonces que debemos multiplicar el mismo número, 11, por 11. Lo multiplicamos por sí mismo. Vemos entonces que algunos números comunes elevados al cuadrado los podemos ver en la siguiente tabla. Y aunque sean números o sean multiplicaciones entre factores que nosotros conocemos y que son simples, la idea es que los entendamos a cabalidad desde el comienzo. Vemos entonces acá que si tomamos el número 1 y lo multiplicamos por sí mismo, sería 1 al cuadrado, 1 por 1, y el cuadrado, ¿cuál sería? 1. El número 2, si lo elevamos, sería entonces 2 por 2, y su cuadrado es 4. Y así, sucesivamente, tenemos el 3, y si elevamos el 3 al cuadrado, significa que 3 por 3. Y 3 por 3 sería 9, que sería el equivalente a su cuadrado.
Muy bien. Corroboremos entonces el teorema de Pitágoras en el siguiente ejemplo, en donde vemos la fórmula. En este caso tenemos A, que sería la hipotenusa, al cuadrado, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, que serían entonces los dos catetos que vemos acá con valores 5 y 12. Nos fijamos entonces que este es un triángulo rectángulo, por tanto podemos trabajar con él para aplicarle entonces la fórmula del teorema de Pitágoras y poder así calcular cuál es el valor de la hipotenusa. Tenemos la fórmula entonces y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los valores que están en este triángulo y los ponemos entonces acá en la fórmula. Tenemos entonces que a al cuadrado, a no sabemos cuánto vale todavía, pero lo que sí sabemos, son los datos que tenemos, que a al cuadrado es igual a b al cuadrado, y en este caso b sería 5. Entonces ponemos acá 5 al cuadrado, más c al cuadrado, y c es 12. ¿Te fijas? Entonces ponemos 12 acá, y 12 elevado a 2. Seguimos entonces desglosando esta ecuación. A al cuadrado sería entonces 5 al cuadrado, 5 por 5, ¿cierto? 25. Más 12 por 12, 144. Tenemos entonces que la suma de B y C al cuadrado, 25 más 144, es 169. Vamos llegando al final entonces de esta operación. Tenemos que A sería entonces 169 y a esto le sacamos la raíz cuadrada, fíjate, y obtenemos el resultado final que sería A es igual a 13. Por tanto, el lado de esta hipotenusa, después de haberle aplicado la fórmula, sabemos que equivale a 13. Y para poder corroborar esto, podemos elevar 13 al cuadrado y comprobamos 13 por 13 y nos da como resultado 169. Vemos entonces que al igual que el triángulo anterior, corroboramos que la fórmula es la adecuada en este caso y es válida también para este triángulo rectángulo porque la suma del cuadrado de los catetos es igual entonces al cuadrado de la hipotenusa. Vamos a ver el caso ahora de que en nuestro triángulo rectángulo solamente nosotros sepamos el valor de la hipotenusa y el valor de uno de los catetos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Encontrar la medida de el cateto, que sería la incógnita, ¿ya? Y para hacerlo tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el cateto de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces podemos ver que la fórmula sería entonces A es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Y si queremos dilucidar cuál es el valor del otro cateto, en este caso el cateto B, tendríamos entonces que elevar C al cuadrado y lo restamos con A al cuadrado. Vamos entonces al ejemplo que está dado a continuación, que dice relación con encontrar el valor del cateto B de la figura que vemos acá. Entonces, en la figura vemos un triángulo rectángulo con base 5. Vemos también que la hipotenusa, que pasa en diagonal, ¿cierto?, equivale a 40 y el cateto B es un total desconocido todavía para nosotros. Esta es la fórmula general del teorema. Por tanto, lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar los valores que nosotros conocemos y cuando ya tengamos reemplazados esos valores, vamos a aplicarle entonces
la fórmula que está un poquito más abajo. Vemos entonces que la fórmula que conocemos, a al cuadrado, equivale en este caso a 5, ¿cierto? Más b al cuadrado, y la tenemos ahí como una incógnita, no sabemos, es igual a c. C equivale a 40 y lo ponemos ahí al cuadrado. Y ahora vamos entonces con la fórmula para encontrar el cateto que desconocemos, que en este caso, en este ejemplo, es el b. Entonces ponemos b al cuadrado es igual a c al cuadrado, que sería 40, 40 al cuadrado, menos a al cuadrado, sería entonces 5, 5 al cuadrado. Reemplazamos los valores, seguimos con nuestra ecuación para poder despejar entonces esta incógnita y ver realmente a cuánto equivale. B al cuadrado decimos entonces que es 1600. ¿Por qué? Porque 40 elevado a 2, o sea, 40 por 40 es 1600, menos, bajamos entonces el signo, lo mantenemos, 5 elevado a 2 sería 5 por 5, 25. Tenemos entonces ya casi la parte final, sería 1600 menos 25. Sacamos la cuenta, sabemos entonces que b al cuadrado sería el resultado de la resta entre c y el cateto a, ¿cierto? Sería 1575. ¿Qué es lo que hacemos? Le sacamos la raíz cuadrada a 1575 y así vamos a obtener entonces el resultado final de cuánto equivale entonces este cateto b, que sería 39,7. Muy bien, estimados alumnos y alumnas, este ha sido entonces el último contenido, como les acabo de mencionar, de la unidad de geometría y que por supuesto va a entrar en la prueba, en el control online que tendremos en unos días más. Vamos a seguir entonces reforzando y haciendo ejercicios vía mail. Vamos a hacer retroalimentación también en sesiones de Zoom y por supuesto, cualquier duda o consulta que ustedes tengan con respecto a este contenido, ¿ya? No duden por favor en comentármela, en enviarme sus inquietudes por correo electrónico para que no tengamos ninguna duda al respecto. Perfecto, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien junto a sus seres queridos. Les deseo mucha salud, paz y bienestar a cada uno de ustedes. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Chao, chao.